es una obra maestra del barroco dentro del Imperio Español, ¿no? O sea, ya no nada más se limita a ser una obra maestra dentro del arte novohispano. Esta pieza, junto con el interior de pinturas monumentales que Villalpando pinta en el interior de la sacristía mayor de la catedral, de la sede del Virreinato de la Nueva España, serían las obras maestras del arte barroco iberoamericano. Insisto, y vean la connotación de las palabras, de Iberoamérica. Ni el Virreinato del Río de la Plata, ni el Virreinato del Perú pudo producir este tipo de magnificencias. Ahora, vamos a ver que esta pintura está hecha para 1683. En 1683 ya habíamos dicho que Baltasar de Chavarrioja ya había muerto. Ya la Catedral de Puebla ya confiaba en Cristóbal de Villalpando. Tengo que decirles además que el hecho de que nosotros estemos enfrente de este lienzo, viéndolo con esta luz, es otro regalo que Fomento de Cultura Banamex está haciendo, porque en un coloquio en la Catedral de Puebla, a mí me tocó hablar de esta pintura in situ, enfrente de ella, donde está en su lugar de origen. Está atrapada en una capilla donde no hay luz, donde la pintura no se puede ver adecuadamente porque la capilla está a oscuras y con una luz que no es la adecuada. Hay una niña con un carrito de estampitas abajo de ella que cuando tú empiezas a hablar hace muecas. Que eso me vale, pero bueno, tienes que verla. Entonces, o sea, vaya, hay muchas cosas que no te permiten ver la pieza, decodificarla. Aquí está enfrente de nosotros, tenemos una luz adecuada y vamos a empezar a decodificar esta obra, que es extraordinaria porque además es casi un retrato biográfico de la persona que en ese momento tiene la mitra del arzobispado de Puebla. Vamos a ver que toda esta pintura está en una capilla de la catedral, es una pintura monumental y además está empotrada en la pared de esta pintura, como ya ustedes sabrán. Inclusive en uno de los extremos superiores, en su lugar de origen, tiene un marco que hace como una esquina. Entonces, por lo tanto, hay una parte que inclusive no vemos otra vez. Pues aquí la tenemos bien, total y completa para nosotros. Voy a empezar a decodificarla de arriba hacia abajo para que ustedes vayamos viendo en orden y desde una disertación divina, desde la disertación más sagrada hasta llegar al plano terrenal. Para empezar, es una pintura bipartida. Es una pintura que nos hace dos narraciones que en primera instancia no tendrían nada que ver, o que aparentemente no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque tenemos que estamos en la parte terrenal, la disertación de la serpiente de bronce, un texto, un argumento que se encuentra tanto en el Éxodo, una parte en el Éxodo y otra parte en el libro de Números de la Biblia. Tenemos la parte más alta que se encuentra en el Nuevo Testamento con la transfiguración de Cristo. Si bien el tema central de esta pieza es la transfiguración, evidentemente, ¿cuál es el trasfondo y el tema central, el tema más terrenal que le da argumento a la existencia de esta pintura? Es la elección de Cristo, del Papa y de los obispos. Es la elección de Cristo, de su jerarquía. Ese es el trasfondo más de la época, que es un trasfondo meramente político, señores. Político y religioso al mismo tiempo. Y vamos a entender por qué. Está Cristo, vean la blancura de sus paños, la blancura de su vestimenta, y está flanqueado por dos grandes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Moisés, que lo alcanzan a ver. Además, aquí quiero que vean cuál es la vestimenta que tiene Moisés, tanto en el Moisés que se encuentra en la parte más alta, como el Moisés que se encuentra en la parte baja. Se encuentra Moisés con el símbolo iconográfico, tiene un cetro con la serpiente de bronce, tiene una capa roja como símbolo de general en las huestes militares, porque aquí Moisés, veanlo, está con media armadura, está vestido como militar, y vamos a entender por qué está vestido como militar, con el trasfondo político y social de la pieza. Está vestido como militar. ¿Quién me puede decir quién es el otro patriarca que se encuentra? Claro. Muy bien, no, Elías. Está flanqueado por, no, está aquí arriba, por Moisés, por Elías, y en la parte baja se encuentran los apóstoles. ¿Ya se dieron cuenta? Está el apóstol principal que negaría a Cristo 3 veces, cuyo símbolo iconográfico es el gallo.
ya saben no voy a decir su nombre, con esto ustedes ya saben quién es. Está este apóstol que es quien va a representar a la iglesia militante y va a ser cabeza de la construcción jerárquica, eclesiástica y de gobierno de la iglesia. Él se encuentra aquí, hay otros 2 apóstoles, y entonces el tema central, repito, es la elección de Cristo hacia su jerarquía, hacia la figura del Papa y hacia la figura de sus obispos. Vean esto es importantísimo. Este es el trasfondo social político de su tiempo de esta figura. Pero ¿por qué tendríamos este argumento? Vamos a ver que Cristo, insisto, escoge a San Pedro como Papa y los obispos como príncipes de la iglesia, que no solamente van a ser sacerdotes, sino son sacerdotes, pero al mismo tiempo se encargan de proteger a la iglesia, ¿no? Porque es la figura del obispo. El obispo es príncipe de la iglesia, es sacerdote, pero al mismo tiempo es guerrero. Cuando tiene que proteger a la iglesia, que ya la protegió del protestantismo en Europa, ¿no? Con lo que hizo Lutero. Pero para la Nueva España los obispos tienen que proteger a la iglesia de las disertaciones y cosas que no están haciendo adecuadamente en la visión de los obispos las órdenes seculares de frailes y religiosos. Entonces vamos a ver esto. De esta manera unificamos la temática de la transfiguración con la parte bipartida, con la parte baja terrenal. Vemos que está Moisés. Moisés aquí representaría la figura del obispo guerrero. Por eso en la parte baja lo vemos con una media armadura. Lo ven todos, ¿verdad? Porque es el obispo guerrero. Pero la representación del obispo como sacerdote que lleva su grey, que ejerce la doctrina de la iglesia, está representado por el sacerdote Aarón. Y Aarón está vestido como sacerdote. Entonces vean cómo están las 2 facultades que para el siglo XVII tienen que tener los obispos y arzobispos. El obispo guerrero que protege y que guía su grey, y el obispo propiamente sacerdote que ejerce el ministerio. Por eso Aarón representa la parte sacerdotal, Moisés la parte guerrera que se embate, que toma las embestidas. Esta pintura, quien creemos que hizo toda la estructura teológica, y no la creemos, él la hizo, que está fundamentada en su biografía, porque es como un retrato biográfico de él, va a ser el obispo don Manuel Fernández de Santa Cruz, aquel que se disfrazó bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz y que le pidió explicaciones a Sor Juana, ¿no? El obispo Fernández de Santa Cruz, una figura insigne de la religiosidad barroca, fue sucesor de otro obispo poblano muy importante, referente de la espiritualidad barroca, que hasta hace un par de años fue canonizado, ya es santo. ¿De quién estoy hablando? De don Juan de Palafox. Entonces vamos a ver que esta pintura también tiene reminiscencias de don Juan de Palafox y Mendoza, porque recordemos que esto tiene que ver con la representación que les digo aquí, con la persona que lo va a suceder, que es Manuel Fernández de Santa Cruz, que hace toda la estructura teológica. Juan de Palafox y Mendoza ya empezaba a tener severos conflictos con las órdenes religiosas. Especialmente tuvo conflictos con los jesuitas, que se dice que después de la expulsión, algunos se atrevían a decir, sí, don Juan de Palafox fue víctima de los jesuitas. No, bueno, tuvo problemas con la compañía, tuvo problemas con otras órdenes en querer mantenerlos en cierta normatividad que los frailes nunca aprobaron. Además tenemos que entender que en el Imperio Español quien designa a los obispos no es el Papa, es el rey. El rey tiene privilegio, no es el Papa, es el rey. Por lo tanto, la corona española y los obispos van a estar siempre prácticamente muy de acuerdo en cómo ejercer el gobierno. O sea, toda la venia la van a tener los obispos, inclusive una venia mayor que las órdenes religiosas. ¿Se imaginan el conflicto que esto causa? Que la venia real es